¿Cómo le va? Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar del planeta donde usted se encuentre. Hoy un programa verdaderamente especial. El extraño caso de los dos hermanos que se encuentran y que se parecen tanto que hasta parecen odiarse. Andrés Manuel López Obrador y Javier Milei, el sorprendente candidato presidencial de Argentina que ha acaparado la atención mundial y que se parece tanto a López Obrador, que llegó con una agenda muy similar en cuanto a víctimas propicias por atacar, promesas por hacer, y ya veremos si también con la capacidad de cumplir todo lo que los argentinos depositan en sus sueños en él. Como segundo bloque le voy a ofrecer un estudio muy bien documentado de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los mexicanos, de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial para buscar la justicia entre los mexicanos y cómo se compara con otros aparatos judiciales a nivel mundial. ¿Es verdad que la Suprema Corte es un despilfarro? ¿Es verdad que la Suprema Corte tiene recursos excedentes? ¿O es acaso que López Obrador, sin tener conocimiento del tema, está provocando prácticamente el descabezamiento de un poder judicial cuyas consecuencias no sabemos a dónde nos van a llevar? Y como número 3, el bloque Marcelo Ebrard y López Obrador camino al infierno, porque han comenzado a ocurrir cosas verdaderamente relevantes, como parte del proceso dentro de Morena para seleccionar candidatos. Ya los círculos del infierno se comienzan a configurar y Marcelo Ebrard ha comenzado el proceso de pesca, al tiempo que le enseña a López Obrador quiénes son los que están en esos círculos del infierno, así como hizo el poeta Virgilio con Dante Alighieri en la Divina Comedia. Quédese con nosotros porque este programa es verdaderamente especial y ya verá que tiene mucho para comentar con sus amigos. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. No sé si recuerda usted que durante varios programas he estado mencionando el AMLO Tango, que tiene que ver con las intromisiones del presidente López Obrador en el proceso electoral de Argentina. Argentina ha tenido elecciones y el motivo de este comentario en esta ocasión es hacerle ver qué tan iguales son Javier Milei, el candidato por la presidencia, ¿Y qué tanto se parece con Andrés Manuel López Obrador? Mire, para mí es casi como el encuentro de dos hermanos que son tan iguales que acaban criticándose el uno al otro, sobre todo López Obrador a Javier Milei. Mire, López Obrador, recordará usted que primero se metió en el proceso electoral argentino al exaltar la figura de una mujer impresentable, de Cristina Fernández de Kirchner, quien es acusada de haber llevado al país a la ruina en que se encuentra, prácticamente la ruina en que se encuentra, pero además ha sido condenada por corrupta y solamente no la meten a la cárcel porque tiene fuero. Es vicepresidente en funciones. Es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina.
Y también se metió directamente con Javier Milei al compararlo ni más ni menos que con Hitler. Pero lo curioso de esto es que López Obrador y Javier Milei se parecen tanto que llegaron atacando prácticamente a los mismos sectores. Entre los favoritos, ya lo sabe, los medios de comunicación. López Obrador llamó chayoteros y corruptos a periodistas y medios de comunicación por igual y agarró parejo. Por su parte, Javier Milei, les llama ensobrados y a los periodistas, y a los medios de comunicación les llama pauteros. Es decir, los ensobrados son periodistas que, según él, reciben sobres llenos de dinero a cambio de publicar por consigna lo que quienes pagan les ordenen. Y por su parte, los medios de comunicación, los pauteros, como les llama, son los medios de comunicación que son incapaces de vivir en un entorno de competencia por motivo de la venta de sus espacios comerciales o sus medios impresos, revistas, periódicos, etcétera, sino que viven gracias al dinero que los gobiernos de los estados o el gobierno de la República les inyecta. Así que ahí tiene un puntito en el que podemos empatar a estos hermanos, atacando a los medios de comunicación. Recuerda usted que López Obrador llegó atacando a los empresarios. Agarró por parejo y a todos los empresarios, decía que estaban coludidos con los gobiernos, y recordará también que incluso el presidente desapareció las oficialías mayores de todas las entidades de gobierno para él centralizar los procesos de compra dentro de todo el gobierno federal. Un filón en el que se suman miles de millones de pesos o de dólares. Bueno, Javier Milei les llama a los empresarios que no le favorecen o que no le gustan, les llama empresarios prebendarios. Es decir, los empresarios prebendarios para él son aquellos que hacen negocios con el gobierno, pero utilizando malamente las relaciones que tienen con gente del gobierno. Es decir, empresarios que reciben prebendas, que reciben contratos de manera ventajosa, aprovechando las influencias del poder. No le falta razón a Javier Milei. No sé si recuerda también que le he mencionado varios casos de empresarios ligados con gobernantes en Argentina, y un caso muy destacado, el de Martín Insaurralde, este concejal por una zona pobrísima de las afueras de Buenos Aires, que fue sorprendido ni más ni menos que en un yate de superlujo en Marbella, en las costas del Mediterráneo español, acompañado de una despampanante belleza a la que le hizo regalos, bolsas Louis Vuitton, celebraron con champán Dom Perignon, me parece, o creo que era viuda, ya no recuerdo muy bien. En fin, un viaje de ensueño. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿y quién pompó? Como diría López Obrador. Bueno, a esos es a los que se refiere Javier Milei, como los empresarios prebendarios que hacen negocios con este tipo de personas, como Martín Insaurralde. Javier Milei lleva también atacando de manera sorprendente al Papa Francisco, quien, como usted sabe, es de origen argentino. Y llega atacando también a la casta política, lo que él llama la casta política, lo que para nosotros es la clase política. Y esto es porque él dice, son ellos los que han hundido al país en la miseria en que se encuentra. Argentina se encuentra en una situación verdaderamente difícil. De hecho, a pesar de su triunfo, él mismo se dice, prácticamente todos los sectores informados dicen que Argentina va a pasar un proceso de ajuste verdaderamente traumático. Pero para hacer la comparación con López Obrador, y creo que sería el enlace que le da sentido a esta comparación. Bueno, Javier Milei dice que él es el liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. De hecho, dice que su movimiento es el movimiento libertario. Es una forma de pensamiento que llama la atención. Imagínese que a gente como Salinas de Gortari, como Menem, como Fujimori,
quienes han sido llamados neoliberales por López Obrador y analistas diversos, a ellos Milei los critica porque dice que se quedaron a medias del camino. Para que se dé una idea, por derrapones o porque la mente lo traiciona y está verdaderamente en su cabeza, o porque le han malinterpretado las declaraciones, Milei incluso ha llegado a señalar que la gente puede tener la libertad de vender sus propios órganos si así lo desea. En general, el libertarismo que él propone nos remonta a los inicios de las constituciones en todo el mundo y es esta división diametral entre el colectivismo y el individualismo, pero el individualismo más absoluto, el individualismo más brutal, en el que el ente social es prácticamente inexistente, el Estado reducido a su mínima expresión y dejado prácticamente todo a las fuerzas del mercado, a la libertad de quien tenga capacidad de proponer, de hacer, de fabricar, de producir, de vender, y si no tiene los medios de producción, como los mencioné ahí a Carlos Marx, pues entonces habrá quien pueda vender su fuerza de trabajo, le digo lo de los órganos, a lo mejor sus órganos, habrá quien pueda vender su ingenio, es decir, un individualismo prácticamente absoluto en el que el Estado está llamado a desaparecer o ser llevado a su mínima expresión. Achicar el Estado lo máximo solamente tenés que achicar el Estado. Achicar el Estado lo máximo Solamente tenés que achicar el posible. Estado. Y es que Milei dice que es el Estado el que ha causado los peores daños en Argentina, pero no solo en Argentina, sino que es la concepción del Estado como la conocemos lo que ha impedido que las naciones se desarrollen con todo su potencial y toda su capacidad. Contrario a lo que propone López Obrador, quien, como usted sabe, es propagador de la idea de un Estado fuerte, de un Estado omnipresente, de un Estado que esté prácticamente en todo. Lo chistoso es que los dos se dicen liberales. López Obrador se dice el máximo exponente de liberal, ya ve que hasta critica y señala a todos los que no piensan como él como conservadores, y Milei dice el verdadero liberal soy yo. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. El caso Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, camino al infierno, ha comenzado a tomar justamente el curso que usted y yo habíamos pronosticado. Ya dentro del partido Morena hay una seria preocupación. El supuesto líder del partido, Mario Delgado, ya ha acusado que Marcelo Ebrard parece tener toda la intención de descarrilar el procedimiento dentro de Morena camino a las elecciones. A su vez, Claudia Sheinbaum acusó lo mismo. Si hubieran oído este programa en los primeros comentarios que hicimos al respecto, no estarían tan sorprendidos. ¿Recuerda usted? Fuimos los únicos que comentamos que Marcelo Ebrard no se salía del partido, sino que emprendería una estrategia de dos vías, jurídica y política. Esa visualización del tema luego se constató con la queja que expuso Marcelo Ebrard ante su partido, y luego se continuó con la denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerda también la trampita que le hicieron a Marcelo Ebrard, que aquí la pudimos adelantar y sobre todo ver en el contexto jurídico. Es decir, ha sido un camino que usted ha seguido junto con nosotros y debido a ello tomamos la decisión de publicar un libro que ya usted conoce, que ya está en circulación y en el que se expone a detalle cuál es la estrategia de Marcelo Ebrard, así como los tiempos específicos, cómo lo van acompañando y los objetivos que busca. ¿Qué sucedió en estos últimos días? Bueno, sucedió que se empieza a cumplir lo que yo le decía, el calendario electoral. Es decir, de acuerdo con ese calendario, los partidos políticos deben decidir cuál va a ser el método de selección de sus candidatos.
este método se debió registrar ante el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente se comenzará a correr el método. ¿Qué sucedió en Morena? Claudia Sheinbaum dijo que lo que se decidió como método fue el método de las encuestas. Con este método, a partir de los próximos días, se designaron ya quiénes son las primeras tandas de aspirantes que pasan como viables para participar en la encuesta final, y ese procedimiento va a comenzar a ocurrir. Paradójicamente, Marcelo Ebrard ha desarrollado una campaña por todo el país, paralelamente al hecho de que un grupo de congresistas ha presionado al grupo obradorista, es decir, a Morena, pero también al presidente de la República, con hacer algunas modificaciones a la propuesta del presupuesto, es decir, todo un ajedrez político que se está desarrollando. Por eso la queja de Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum. Pero viene el momento estelar. Una vez comiencen a ocurrir los procedimientos de encuesta para seleccionar candidatos, ahí vamos a ver un Marcelo Ebrard más agresivo. Y unas cosas van a comenzar a ocurrir por el descontento que se suscitará entre quienes no ganen. De hecho, no sé qué tan atento lector de medios o escucha de medios o visor de medios sea usted, pero ya comienzan a haber algunas quejas de quienes se sienten o marginados o que sienten que el partido, así como desde los distintos gobiernos que controla Morena, se está favoreciendo a algunos aspirantes. Ese es el terreno propicio en el que Marcelo Ebrard va a cosechar. Y es el terreno en el que comenzamos a ver los círculos del infierno, ya lo va a ver usted. ¿Por qué? Porque el descontento va a producir grupos que posiblemente favorezcan una diáspora dentro de Morena. ¿Qué es lo que va a seguir? Ahí le invito a que me siga usted en el libro, porque lo que vamos a hacer a partir de los próximos días es crear un blog, un foro especial para nosotros, los que nos interesa ese tema en particular. Y con base en la estrategia diagramada que viene en el libro, y además muy bonita con todas las animaciones que ya le mostré en alguna ocasión, ahí vamos a poder dar curso y ver hacia dónde se están moviendo los ejes de poder, hacia dónde se están moviendo las estrategias, las acciones de los actores principales. Lo que estoy en condición de ratificarle es que, tal y como lo comentamos con usted, la estrategia sigue en curso. El mes de diciembre va a ser clave, pero antes se atraviesa noviembre, y Marcelo Ebrard tiene la puerta abierta para que, en caso de su estrategia dentro de Morena no le permita obtener la candidatura al arrebatar a López Obrador el control del proceso sucesorio, entonces pueda salir, pero ya con un músculo político fenomenal, como aspirante por posiblemente Movimiento Ciudadano, como le ha venido coqueteando, usted lo sabe bien, Dante Delgado. ¿Qué otra cosa sucedió dentro de este contexto? Recuerda que le dije que habría una víctima adicional del caso Ayotzinapa. Y yo le dije, es probable que la siguiente víctima sea Omar García Harfuch. Todavía no lo es él, pero ya lo fue Alejandro Encinas. En el programa anterior yo le anuncié que él iba a ser la víctima porque López Obrador decidió, según él, tomar el caso de Ayotzinapa en sus propias manos. Ya le dije que ese tema nos interesó porque López Obrador, siendo el presidente de la República, no es autoridad facultada para suplir a la Fiscalía General, ni tampoco a alguna de las fiscalías especiales. Por lo tanto, no sé de dónde sacó que él puede asumir directamente la investigación del caso Ayotzinapa. De cualquier manera, al hacerlo, ¿en qué papel quedaba Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ex subsecretario de Derechos Humanos, si su principal encargo era el tratamiento del asunto Ayotzinapa? Y efectivamente, hace algunos días, después de que yo se lo anuncié, renunció Alejandro Encinas. No renunció, en realidad lo corrieron
Y además lo corrieron de una manera vergonzosa. Yo, en lo personal, creo que Alejandro Encinas ha sido un funcionario tan leal, tan fiel, tan dócil a López Obrador, que personalmente, insisto, no creo que mereciera un desprecio o una actitud tan humillante por parte del presidente. Le dieron una salida francamente absurda, vergonzosa, y que sigue siendo todavía más humillante. Se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, campaña entre comillas, porque acuérdese que todavía no es candidata, es la coordinadora de los comités de defensa de la llamada Cuarta Transformación. Humillante la salida de Alejandro Encinas, le comenté yo en su momento que ya no tenía nada que hacer ahí, y en efecto, lo mandaron literalmente al bote de la basura. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo en Morena? Todo. Y todo esto es combustible para Marcelo Ebrard y su estrategia. ¿Por qué se lo digo? Recordará usted que Alejandro Encinas tuvo un dislate cuando dijo que el nombre de Omar García Harfuch aparecía en los expedientes de Ayotzinapa como uno de los involucrados en la investigación. En una conferencia de prensa donde proporcionó el reporte, el informe, ofreció presentar ese documento, pero su nombre no estaba, el de Omar García Harfuch. Ahí descubrimos que se están escondiendo detalles, información, que se está manipulando a los pobres familiares de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron victimizados, ya sean muertos, secuestrados o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Encinas descubre, le hacen ver los reporteros, que el nombre de García Harfuch no está, entonces ahí descubrimos que el nombre García Harfuch está en un expediente reservado, un expediente confidencial. Y yo me pregunto, ¿conocen los familiares ese expediente? No lo sabemos. El caso es que con esta revelación Alejandro Encinas manchó a García Harfuch y seguramente sus aspiraciones como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Otro dato adicional. En la Ciudad de México el método de encuesta va a tener una modificación. Le aseguro que va a haber problemas en la Ciudad de México, se lo garantizo. Y bueno, menciono todo eso porque sigue siendo combustible para la estrategia Marcelo Ebrard. Ojalá tenga oportunidad de revisar el libro, va a ver que es muy interesante por diversos tópicos, pero sí me gustaría que se sume al grupo que vamos a formar para seguir analizando los paso a paso de esa estrategia e ir encontrando conclusiones y darnos cuenta de cómo este proceso interesantísimo se parece muchísimo a lo que pasó en 1994 con Salinas de Gortari y el caso Colosio. En conclusión, lo que le digo, y eso viene en el libro muy bien detallado, a Salinas de Gortari lo sacaron de la jugada. A Salinas de Gortari le arrebataron ese gran filón de poder que tenían los presidentes de la República provenientes del PRI para seleccionar a su candidato por dedazo, previa consulta sin duda, pero ser ellos el gran elector. Lo que sucedió con Salinas es que le arrebataron con el asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista, los asesinatos del cardenal Posadas y de su cuñado José Francisco Rismas, y aparte de todo el enredo político previo que hubo, le arrebataron esa capacidad de ser el gran elector. Y es importantísimo porque en pocas palabras lo que Marcelo Ebrard está queriendo hacer es arrebatarle a López Obrador el control de la sucesión presidencial para el 2024. Yo ya terminé. ¿Y qué es el sistema judicial en cualquier país donde operan el orden de los tres poderes, de la división de poderes? El sistema judicial corresponde a la función pública del Estado que es desarrollada por uno de estos tres poderes. Es decir, cuando se habla de tres poderes del Estado, en realidad estamos hablando de la función pública
que cumplen esos tres poderes. Y esas funciones públicas son la ejecutiva, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. ¿Cuál es más importante de ellas? Todas y cada una de ellas, porque constituyen un sistema de pesos y contrapesos. Es histórico y ha ocurrido a lo largo de la formación de los estados y la consolidación de los estados, que el ejecutivo pretenda sojuzgar al legislativo y al judicial. En algunas ocasiones, y México ha sido un caso también, es el legislativo el que ha pretendido sojuzgar. El que nunca quiere sojuzgar a nadie es el Poder Judicial. Y es que el Poder Judicial es algo sui generis. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, en casos como el de México, se elige por voto popular. El caso del Poder Legislativo, que son las cámaras legislativas, Senado y Cámara de Diputados, igualmente se elige por voto popular. En el caso del Poder Judicial, quienes detentan esa función no son electos por voto popular. Y ya ve que López Obrador se le ocurrió por ahí hacer la propuesta de que los jueces deberían ser electos por voto popular, etcétera, etcétera. En ningún país se hace de manera plena, por la simple y sencilla razón que las elecciones populares son absolutamente manipulables, número uno. Número dos, ¿cuánta gente conoce usted con capacidad para discernir si una persona puede ser un buen juez o no puede ser un buen juez? Número tres, hacer un procedimiento electoral para seleccionar a los jueces, magistrados, ministros, nos llevaría a tener una competitividad de mentirosos tan mentirosos o peor de mentirosos que los políticos cuando buscan un cargo de elección. ¿O usted opina, y yo lo respeto si es el caso, que los políticos en México y en cualquier lugar del mundo, cuando hacen campaña, realmente son honestos en sus propuestas? ¿Realmente son honestos en sus promesas de campaña? Yo creo que no, porque en una campaña electoral lo que importa es ganar, no ser el mejor candidato posible, sino ganar. En esa dinámica entrarían los jueces, magistrados, ministros. Y en todo el mundo se ha considerado que no es un procedimiento adecuado. Ahora bien, habiendo dicho esto, que es sumamente importante para aclarar las intromisiones, los excesos, los abusos de López Obrador, quiero comentarle, y a mí me gusta comprometerme con mis palabras. Yo pienso que el Poder Judicial sí adolece de excesos, sí hay sobrecostos, sí hay lujos, sí hay situaciones que francamente son cuestionables y que sí tienen que ver con el dinero y con el presupuesto. Pero también reconociendo eso y dándole la razón al presidente, le digo también que si el presidente quiere verdaderamente ayudar a que México tenga un sistema judicial más eficiente, no deberíamos detenernos en la cuestión de pesos y centavos, sino hacia dónde se dirigen esos pesos y esos centavos. Por ejemplo, tengo aquí un informe que le voy a presentar sobre cómo se comporta México respecto de otros sistemas judiciales. Por ejemplo, el número de jueces que hay en la sociedad para discernir los casos que se presentan por número de habitantes. México está en una situación paupérrima. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que usted, yo, la sociedad en general, no puede tener procedimientos expeditos para que se imparta la justicia. ¿Tiene usted idea de cuál es el rezago de casos que hay en los tribunales? Aquí le voy a proporcionar algunos datos. Es decir, las carencias de nuestro sistema judicial son muchas. Mi pregunta es, ¿se resuelven esas carencias reduciendo el presupuesto del Poder Judicial de la Federación? Le aseguro que no. Lo que hace este fenómeno
es empeorar la situación. Y mire, no quiero criticar al presidente, pero en esta, como en otras áreas, yo lo que he detectado es que tenemos un presidente buenísimo para detectar los problemas, pero pésimo para aportar las soluciones. Es decir, por ejemplo, en las instituciones de investigación, dijo primero, ¿no?, que las instituciones de investigación no cumplen un propósito que redunde en beneficio para el país. Y posiblemente tenga razón, pero si lo que él quiere es que esas instituciones sean eficaces, ¿por qué no les impuso retos, metas a cumplir? Queremos este objetivo y o lo cumplen o cerramos la institución. Es decir, ponerles retos, porque tal vez el problema es que las instituciones de investigación están disociadas de todo el aparato del Estado mexicano. Mismo caso con el que nos compete ahora en la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, para ser más amplios. El presidente en ningún momento nos ha dicho el dinero que había en los fideicomisos y que era dinero o fondos o recursos que estaban empantanados, que no estaban siendo utilizados, los vamos a utilizar para perfeccionar nuestro sistema de justicia, para que hayan más jueces, para que hayan jueces más capacitados, para que las instalaciones sean más dignas para las personas que son atendidas. No. Lo que hace es recortar el presupuesto, sacar ese dinero, y desde mi punto de vista, eso lo único que nos va a conducir es a un mayor empobrecimiento de la calidad de justicia que tenemos. Y esto tiene que ver también con otra grave carencia del presidente. No es un presidente que haya procurado el impulso, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y tampoco es un presidente que nos esté dando mejor calidad de instituciones de justicia como le compete, porque él es la rama ejecutiva que puede disponer para el fortalecimiento de estas instituciones. Lo voy a dejar hasta aquí, pero una vez más es un tema que vamos a seguir discutiendo. No quiero entrar en detalles de que si esto está bien o mal, prefiero verlo desde un plano estructural, compartirle a usted algunas informaciones que no son informaciones o datos que estén disponibles en todas partes, ni tampoco que se sistematicen de esta manera. En conclusión, ojalá el presidente todavía pueda reflexionar y darse cuenta que le está haciendo un gravísimo daño al país, no a la ministra Piña, no a los ministros que están actualmente en el cargo, no a los magistrados, no a los jueces. Esos son personas que vienen y se van, igual que él. El daño es a las instituciones. Y este es un tipo de daños que revertirlo puede llevarnos generaciones. Lo dejo hasta ahí y como le digo siempre, cuídese y nos vemos pronto.